Existen muchos tipos de objetos astronómicos y cada uno con sus características y propiedades únicas. A mi entender, hay dos entes fundamentales, las estrellas y las galaxias. Por un lado, tenemos a las estrellas, todo lo que está orbitando las estrellas, planetas, exoplanetas, asteroides, y todo lo que está relacionado a la vida y muerte de las estrellas, enanas blancas, gigantes rojas, agujeros negros masivos. Y por otro lado, tenemos a las galaxias y todo lo que está relacionado con las galaxias. Por un lado, las distintas formas de galaxias, galaxias elípticas, galaxias con brazos espirales y la estructura a gran escala que forman estas galaxias. Vamos a ver cada uno de estos objetos en detalle. Comencemos con los objetos que están orbitando una estrella. Los planetas. Son cuerpos celestes que orbitan una estrella y tienen suficiente gravedad para adoptar una forma esférica, despejando su órbita de otros objetos. En nuestro sistema solar hay 8 planetas divididos en 2 grandes grupos. Los rocosos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que tienen superficies sólidas, y los gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, compuestos principalmente por gases y con sistemas de anillos. Los planetas son fundamentales para la evolución de los sistemas estelares, ya que pueden albergar atmósferas, lunas y en algunos casos condiciones propicias para la vida. También tenemos los planetas enanos, que son cuerpos celestes que orbitan el Sol y tienen forma esférica, pero no han limpiado su órbita de otros objetos. Plutón, anteriormente considerado el 9º planeta, fue reclasificado como planeta enano en 2006 por la Unión Astronómica Internacional. Otros ejemplos incluyen Ceres, el mayor objeto del cinturón de asteroides, y Eris, que es más masivo que Plutón. Estos cuerpos nos ayudan a comprender la diversidad de objetos en el sistema solar y los procesos de formación planetaria. Los satélites naturales o lunas son cuerpos que orbitan a los planetas o planetas enanos. La Luna, nuestro único satélite natural, influye en las mareas y el clima terrestre. Otros ejemplos incluyen Ganímedes, por ejemplo, la luna más grande del sistema solar, y Titán, una luna de Saturno con una atmósfera densa y lagos de metano. Las lunas pueden tener actividad geológica, como los volcanes helados de Encélado o los océanos subterráneos de Europa, lo que las convierte en objetivos clave en la búsqueda de vida extraterrestre. Los asteroides son cuerpos rocosos y metálicos que orbitan el Sol principalmente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Son restos de la formación del sistema solar, por lo que su estudio ayuda a entender los orígenes planetarios. Algunos, como Vesta, son lo suficientemente grandes para haber desarrollado una estructura diferenciada. Otros, como Apophis, son objetos de estudio debido a su trayectoria cercana a la Tierra. Algunos asteroides también contienen agua y compuestos orgánicos, lo que sugiere que podría haber contribuido a la formación de la vida en la Tierra. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y darle al like y apoyar a este canal de divulgación. Los cometas son cuerpos compuestos de hielo, polvo y roca que provienen de las regiones más frías del sistema solar, como el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Al acercarse al Sol, el calor sublima el hielo y genera una atmósfera difusa llamada coma, junto con una cola brillante que siempre apunta en dirección opuesta al Sol debido al viento solar. El cometa Halley, visible desde la Tierra cada 76 años, es uno de los más famosos. Se cree que los cometas podrían haber traído agua y moléculas orgánicas a la Tierra primitiva, influyendo en el origen de la vida. Los meteoroides son fragmentos de roca o metal que viajan por el espacio. Cuando entran en la atmósfera de un planeta y se queman debido al rozamiento con el aire, generan un meteoro, también llamado estrella fugaz. Si el fragmento sobrevive el impacto y llega a la superficie, se convierte en un meteorito. Los meteoritos pueden proporcionar información sobre la composición del sistema solar primitivo. Algunos ejemplos son el famoso que incluye el meteorito Chelyabinsk, que explotó sobre Rusia en 2013, y los fragmentos del asteroide 2008 TC3, que fueron recuperados en Sudán
tras su entrada en la atmósfera. Por otro lado, tenemos a los exoplanetas, que son planetas que orbitan estrellas fuera del sistema solar. Su existencia fue confirmada en 1992 y desde entonces los astrónomos han descubierto miles utilizando telescopios espaciales como Kepler y James Webb. Estos mundos varían en tamaño, en composición y en condiciones atmosféricas. Algunos, como Kepler 22b, se encuentran en la zona habitable de la estrella, donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida. El estudio de los exoplanetas es crucial para comprender la diversidad de los sistemas planetarios y la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Tenemos a las supertierras, que son exoplanetas rocosos más grandes que la Tierra, con masas que pueden llegar hasta 10 veces la de nuestro planeta. Se cree que algunos tienen atmósferas densas, volcanes activos y océanos profundos, lo que los convierte en candidatos interesantes para la búsqueda de vida. Un ejemplo es Gliese 581c, que podría tener temperaturas adecuadas para la presencia de agua en estado líquido en su superficie. Por otro lado, los Júpiteres calientes son gigantes similares a Júpiter, pero con órbitas extremadamente cercanas a sus estrellas. Debido a esta proximidad, sus temperaturas pueden superar los 1000 grados centígrados en la superficie, haciendo que sus atmósferas se inflamen y sufran fuertes vientos supersónicos. Un caso famoso es HD 209458b, Osiris, donde se ha detectado la evaporación de su atmósfera por la intensa radiación solar. Estos exoplanetas desafían nuestras ideas sobre la formación y evolución planetaria. Las estrellas son enormes esferas de gas que generan energía a través de la fusión nuclear en su núcleo, convirtiendo hidrógeno en helio y emitiendo luz y calor. Su vida y evolución dependen de su masa. Las más pequeñas, como las enanas rojas, pueden brillar durante billones de años, mientras que las más masivas viven solo unos millones de años antes de explotar como supernovas. Su temperatura, color y brillo varían desde frías estrellas rojas hasta calientes y azules. Son los elementos fundamentales del universo, formando galaxias y sistemas planetarios, incluyendo el nuestro. Tenemos a las estrellas binarias y múltiples, porque no todas las estrellas están solas como nuestro Sol. Muchas forman sistemas binarios o múltiples, donde dos o más estrellas orbitan un centro de masa común. Estos sistemas pueden influirse mutuamente a través de la gravedad, intercambiando materia o incluso colisionando. Algunos sistemas binarios contienen una estrella normal y una compacta, como una enana blanca o un agujero negro, lo que puede llevar a fenómenos extremos como las novas o la emisión de radiación intensa. Son clave para estudiar la evolución estelar y los procesos de interacción gravitatoria en el cosmos. Las enanas blancas son los restos densos de estrellas que agotaron su combustible y expulsaron sus capas externas, dejando un núcleo caliente y compacto del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol. No generan energía, pero irradian calor lentamente durante miles de millones de años hasta enfriarse. Son el destino final de estrellas como el Sol y pueden dar lugar a supernovas tipo 1A, si acumulan suficiente materia de una estrella compañera. Su estudio es clave para entender el final de la evolución estelar y la expansión del universo. Las estrellas de neutrones. Cuando una estrella masiva agota su combustible, su núcleo colapsa bajo su propia gravedad y los protones y electrones se fusionan en neutrones, formando una estrella de neutrones. Son increíblemente densas. Una cucharadita de su material pesa miles de millones de toneladas. Rotan rápidamente y poseen intensos campos magnéticos. Algunas emiten pulsos regulares de radiación y se conocen como púlsares. Son laboratorios naturales para estudiar la materia en condiciones extremas y la física de altas energías. Los púlsares son estrellas de neutrones altamente magnetizadas que emiten haces de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos. A medida que giran, estos haces barren el espacio como un faro,
creando pulsos regulares detectables desde la Tierra. Sus periodos de rotación pueden ser extremadamente precisos, desde milisegundos hasta segundos. Son cruciales para estudiar la relatividad, la estructura del espacio-tiempo y la física de partículas en condiciones extremas. Algunos púlsares en sistemas binarios permiten pruebas directas de la teoría de la relatividad de Einstein. Los agujeros negros estelares. Cuando una estrella masiva colapsa al final de su vida, puede formar un agujero negro estelar, una región del espacio con gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Su existencia se detecta por los efectos gravitacionales en su entorno, como la aceleración de estrellas cercanas o la emisión de rayos X cuando absorben materia. Son clave en la evolución de galaxias y la formación de estructuras cósmicas. Algunos llamados agujeros negros de masa intermedia podrían ser la clave para entender la formación de los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos. Las estrellas gigantes y supergigantes son estrellas en etapas avanzadas de su evolución, habiendo agotado su hidrógeno y expandiéndose enormemente. Las gigantes rojas, como Betelgeuse, son estrellas que han comenzado a fusionar elementos más pesados en sus núcleos y pueden terminar como enanas blancas o supernovas. Las supergigantes, aún más masivas, tienen vidas cortas y explosivas, y su colapso final puede formar estrellas de neutrones o agujeros negros. Su estudio ayuda a entender las nucleosíntesis, la evolución estelar y el enriquecimiento químico del universo. Muchas gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya gustado esta descripción que hemos hecho de los objetos astronómicos y nos vemos en el próximo video.